Muy buenos días con todos los emprendedores. Nos encontramos en ADN Emprendedor junto a una invitada especial, Natalia Meneses, especialista en desarrollos inmobiliarios y flipping inmobiliario. Muchísimas gracias por la invitación, Ruth. Gracias a todos tus seguidores que en ese momento te están viendo. Y bueno, para comentarles, mi nombre es Natalia Meneses, soy gestora, desarrolladora inmobiliaria. Tengo actualmente una empresa, ¿no?, que se dedica netamente al sector inmobiliario, a bienes raíces, inversiones y al desarrollo personal. Entonces, más allá de eso, como yo he venido un poco creciendo en todo este mundo inmobiliario, es justamente porque inicia esto en el tiempo de pandemia, ¿ya? En el tiempo en el que había esta enfermedad y bueno, yo era enfermera en cuidados intensivos, o sea que no tiene nada que ver con el mundo inmobiliario en sí, pero a mí me atrajo mucho el hecho de que yo misma quería adquirir una propiedad para mí y veía a todos mis colegas cómo ellos se compraban sus propios departamentos, sus carros. Entonces yo decía que yo también quiero eso, pero finalmente es ahí donde me topé en mis tiempos libres con el genio, nuestro padre de bienes raíces acá en Perú, Jorge Gil. Y con él ahí descubrí varias cosas, ¿no? Sus 21 formas de cómo invertir en bienes raíces, cómo comprar propiedades incluso sin dinero. Y ahí, cuando algo me apasiona a mí, es donde yo le meto todo, pero todo el fuego para poder saber más y cada vez más sobre esto, ¿no? Entonces, me he ido a muchos eventos. Estoy muy inmersa en el rubro de bienes raíces y cada vez yo creo que hay que actualizarse. Cada vez hay que ver qué más hay de este rubro, porque en realidad es un gran rubro para poder hacer inversiones inteligentes, para poder aprender cómo hacer levantamientos de capital y cómo en realidad se maneja este juego del dinero que a veces nosotros pensamos pues que es difícil y toda la cuestión, pero cuando ya estás inmersa en eso y tienes más parte de esta educación financiera, sale todo genial. Y es ahí también donde va el crecimiento. Todo un mundo por descubrir en los bienes raíces, ¿cierto? Coméntanos un poco, Natalia. Yo entiendo que también el mentor ha sido Jorge Gil en su momento, la forma como lo explicaba, todas las casuísticas, la forma de negociar, ¿no? Sobre todo en antes de remate o en propiedades ya que estaban con diversas situaciones legales. Coméntanos un poco acerca de tus primeros casos, qué anécdotas o qué casos exitosos has podido realizar, si ha sido exactamente quizás flipping inmobiliario, porque también me comentas que has realizado también un desarrollo, un proyecto en Huancayo. Coméntanos cómo inició ese proyecto y cuáles han sido tus primeros casos y qué retos has tenido para poder superarlos. Sí, bueno, en este mundo la verdad es que en el mundo del emprendimiento no es que todo sea parejo, lineal, todo bonito, que genial entrar al mundo de bienes raíces, no, o sea, para poder emprender, para poder ser empresaria, el camino es así, de subidas y bajadas. Vas a ver oportunidades que sí van a ser geniales, como vas a ver también oportunidades que te van a enseñar mucho a ti, pero ¿sabes qué? Creo que en cualquiera de los casos no hay pérdidas, porque ahí vas a donde vas a aprender, ¿no? A tener la experiencia necesaria para poder seguir y saber que eso justamente que a ti te pasó es un reto que no lo vas a volver a pasar otra vez. ¿Ya? Entonces, en este camino de bienes raíces sí me han pasado varias cosas, como por ejemplo, ¿no?, en la primera propiedad que adquirí, sin tener mucho conocimiento sobre lo que era una compra antes del remate judicial, ingresé a un remate, o sea, a lo que me refiero es que sí se podía hacer una compra antes en sí, ¿no?, y poder hacer una negociación, pero opté por ese camino y apelaban y apelaban y apelaban y al final, que más o menos en un año con 4 meses recién se pudo obtener todo lo que es la propiedad. Pero gracias a Dios, luego de ese periodo de tiempo, y fue con capital propio, ¿ya? Entonces, luego de eso sí
se pudo vender la propiedad rapidísimo. En menos de un mes se pudo vender justamente a los vecinos que estaban interesados en querer adquirir esta propiedad. Me dedico a lo que es compras antes de remate, remates judiciales, sesiones de derecho, y tengo actualmente un desarrollo inmobiliario, es nuestro segundo desarrollo inmobiliario en Huancayo. Entonces, actualmente nosotros tenemos 2 sedes, una sede en Lima y una sede también en Huancayo. Muy bien, has mencionado algo muy importante, que tu primer caso de éxito fue con capital propio. Sí. Coméntanos un poco más, tú como empresaria, ¿cómo has dado ese paso a tomar el riesgo y la responsabilidad también de trabajar con inversionistas, capital externo de las personas? Sí. ¿Y cómo ha sido esa administración y qué retos también has podido superar? Ya que también es un tema también súper profesional y ético trabajar con capital de otras personas. Sí. ¿Cómo fue ese traspaso y decir, yo empiezo a levantar capital? Definitivamente, porque, a ver, cuando inicié justamente ya tenía un segundo proyecto y venían otros, y yo decía, ¿de dónde voy a sacar dinero para poder entrar a esos proyectos? Porque no los quería perder, definitivamente. Entonces es ahí donde yo ya estaba haciendo videos poco a poco. Tú sabes, sí, empezamos así. Hemos comenzado así, ya en el Facebook, haciendo mis lives, entrevistando personas, haciendo, ¿no?, todo esto contenido. Y justamente una de mis mejores amigas, que también es enfermera, me dice, Natalia, te he visto que estás hablando sobre bienes raíces pero, o sea, no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos. Entonces, ¿en qué estás? Coméntame. Y yo le estaba diciendo, ¿no?, todo lo que nosotros hacíamos en esta parte del flipping inmobiliario. Y ella me dice, qué genial, pero ¿sabes qué? Yo tengo un monto de dinero. ¿Qué te parece si te lo doy y tú lo trabajas? Y yo decía, ¿qué? ¿Eso es legal? ¿Eso está bien? Y ahí consulté a otras personas que ya tenían la experiencia, ¿no?, previa que yo. Y me dijeron, sí, claro que sí, de todas formas. Sí se puede. Sí se puede. Entonces ahí es donde yo inicié con esto de levantamiento de capital y venían otros proyectos y así. Y sí, definitivamente es una responsabilidad el hecho de poder cumplirle a tus inversionistas. A veces, ¿qué te digo? O sea, me han pasado cosas incluso, sí, terribles, ¿no?, en cuestión de que socios míos han preferido querer ganar más y dejar de un lado a mis inversionistas. Y eso lo comenté justamente en un reel que yo tengo de las redes sociales, ¿no? Pero es ahí donde es importante, uno, tener la mentalidad fuerte, desarrollo personal, ¿ya? Y también saber de que la reputación y lo que es tu nombre, ¿ya?, es lo más importante que puede haber. Entonces, si tú te pones en el caso, ¿no?, de que estos inversionistas que están confiando en ti, su monto de dinero, imagínate todas las cosas que ellos han podido pasar para poder obtener ese dinero, el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, las horas, ¿no?, de trabajo que ellos han hecho, y que venga pues cualquier, o sea, no sé, persona, y que al final, a la hora de la hora, no corresponda de esa misma forma. Entonces, definitivamente es lo que te digo, ¿no?, una gran responsabilidad que hay que asumir, y sobre todo trabajar mucho en el ser, en la mentalidad, para tenerlo fuerte, porque en bienes raíces se manejan grandes sumas de dinero, y por lo tanto también a ese mismo nivel que estás recibiendo dinero, a ese mismo nivel tiene que ser tu mentalidad, para que no puedas fallar a nadie. Excelente, Natalia. Has hablado de un punto clave, que es el tema del crecimiento y la mentalidad. Coméntanos un poco más cómo Natalia Meneses ha ido aumentando ese nivel de mentalidad para poder hacer grandes proyectos, porque todo nace con un cierto miedo, un cierto temor, ¿no? No cualquiera se lanza a la piscina. Entonces, en este caso, Natalia, ¿qué quizás ha sido eventos, una capacitación? ¿Cómo has podido subir ese nivel de mentalidad a tomar grandes proyectos y también los proyectos inmobiliarios, como mencionaste? Claro que sí, mira, a mí lo que más me encanta... El hielo, creo. Sí, el hielo. Sí, mira, a mí lo que más me encanta de todo esto es que yo invierto mucho en mí.
invierto mucho en mí, en parte del desarrollo personal, en capacitaciones, talleres, eventos, no solamente aquí en Perú, sino también en el extranjero. Entonces, como yo inicié en ese rubro, inicié, claro, con Jorge Gil. ¿Ya? Él fue la base, él fue la persona que despertó eso para mí, que era el poder generar más negocios en sí. Pero en este camino siempre hay que subir cuesta arriba y para eso tienes que estar alineada a lo que es la parte del crecimiento personal, talleres, cursos, todo lo que tenga que ver también con el rubro inmobiliario. Ambos de la mano, ambos de la mano. Entonces, yo me he capacitado con mi mentor César Mormontoy. César es una gran persona, es empresario también y él ve toda la que es la parte del desarrollo personal. ¿Ya? Entonces, creo que de la Natalia, que era antes, que era una persona tímida, que no salía, que no se exponía, que no le gustaba de repente las cámaras, ni las fotos, ni nada de esta cuestión, y el tener el miedo de poder expresarse, eso se ha totalmente desbloqueado y liberado. Más allá de eso, soy instructora también en el poder del hielo, como me dices, ¿no? Y también he tenido capacitaciones con Tony Robbins, he ido a su evento de Tony Robbins, me he capacitado con Elena Cardón, con Gran Cardón, también con John Maxwell tengo la certificación y con otros más, ¿no? Y así vamos. ¿Qué tan importantes son las capacitaciones que tú has mencionado para poder tomar decisiones, digamos, con más riesgo, quizás proyectos más grandes? Ahora me gustaría, Natalia, que me comentes un poco más. Has mencionado una palabra clave que es flipping inmobiliario. Muchos emprendedores que nos escuchan en este momento, quizás ese término no lo conocen. Coméntanos conceptualmente un poco más ejemplos de flipping inmobiliario y antes de remate y una casuística cómo se da, para que nuestro público también pueda entender un poco más a qué se refiere ella. Sí, mira. Aquí hay algo muy importante, ¿no? Compras antes de remate es uno, ¿no?, de las partes, quizás una persona que requiera en estos momentos urgentemente el hecho de vender su propiedad por un tema de salud o porque se va a otro país a migrar con toda la familia, etcétera, ¿no? Y el otro es remates judiciales, una propiedad que tú adquieres a través del remate judicial y que ya, de hecho, también es una gran oportunidad porque lo adquieres a un precio muy por debajo y haces la remodelación, saneas la documentación y lo pasas a vender. Y eso, ¿no? Muy interesante lo que has mencionado. Hace un momento indicaste también acerca de la cesión de derechos. El público quiere saber un poco más qué significa ello, cómo nace esta oportunidad y cuáles son los tips importantes para este tipo de gestión. Coméntanos un poco más qué es la cesión de derecho. Claro que sí. La cesión de derecho es no más que el hacerte acreedora de la deuda de una persona. ¿Ya? Es decir, o sea, si nosotros sabemos la historia de cómo se da una deuda hipotecaria, nosotros vamos a ver en todo ese camino de esa historia grandes oportunidades en sí, que a veces solamente las personas que están recién entrando en este mundo de bienes raíces ven compras antes de remate, compras antes de remate, compras antes de remate o remates judiciales. Pero hay más cosas en sí que se pueden hacer. Entonces, la cesión de derecho es justamente que si yo sé que esta persona tiene estos problemas de deudas hipotecarias y ya está en un proceso judicial avanzado, yo puedo hacer la negociación directamente con el banco para poder hacer la compra de esta deuda en sí. Me vuelvo la acreedora y por lo tanto sigo con ese camino de proceso judicial, ¿no? Para saber en ese camino si yo puedo hacer la compra antes del remate judicial o llevarlo simplemente al remate judicial. Y las ganancias son mucho mayores a estos dos casos que vienen, ¿no? Que es la compra antes y el remate. Excelente, excelente, Natalia, todo lo que nos estás compartiendo. Muy bien, quizás nos puedas compartir una casuística en el tema de cesión de derecho o un antes de remate, ya cuando ya has pasado al nivel de levantamiento de capital y qué retos, qué dificultades se te han presentado, ¿no? Quizás por ahí puede ser el tema de la posesión, el cambio de llaves. Coméntanos un poco más. Sí, a ver, en compras antes de remate nos ha ido muy bien. Porque la verdad es que ahí es donde va, ¿no? El tema del propósito que uno tiene cuando hace este tipo de proyectos en sí. Para mí, creo que
Antes, cuando yo inicié en esto, yo pensaba que era por un tema más de dinero. Pero en el camino me fui dando cuenta que era para más un tema de poder ayudar a estas personas que tienen estos problemas de deudas hipotecarias. Cuando tú hablas con las familias, con los hogares o con la cabeza de la familia, ahí te das cuenta de las carencias, de los problemas tan grandes que ellos pueden tener. Entonces, esto a mí, tú sabes que yo lo veo cada uno de los proyectos en sí, casos de éxito, porque al final, o sea, me siento totalmente agradecida, uno, conmigo misma, con lo que estoy formando, con lo que estamos haciendo, porque esa es la visión de Invertiva, que es mi empresa. Entonces, el hecho de ayudar a las personas con estos problemas de deudas hipotecarias a través de la compra, ¿no?, de sus propiedades en sí. Y ellos mismos lo agradecen, nos vamos a comer juntos y todo, ¿no? Y encima les enseñamos sobre educación financiera, porque claro, ¿no? O sea, ahorita, de hecho, el darle un incentivo a él y hacerle la compra de su propiedad, con eso yo le estoy ayudando en sí con su problema, pero es su problema en estos momentos, el problema actual. Pero de ahí, como esto es un patrón repetitivo, lo va a seguir haciendo. Entonces, por eso es ahí donde se tiene que enseñar sobre educación financiera. Eso. Excelente, excelente. Has mencionado algo muy importante que es el patrón repetitivo. ¿Te refieres en caso de un cliente que ha cometido, digamos, por una deuda, no ha tenido que verse en la necesidad de vender su propiedad y que probablemente su entorno también lo repita, ¿no? Y como has tenido una experiencia, un caso de éxito, has ayudado a esa persona a vender su propiedad a un monto negociable que beneficia a ambas partes, obviamente el emprendedor también va a recomendar. Entonces, hacemos una invitación a todo el público que quizás tiene una propiedad hipotecada, quizás con algunos temas legales. Junto a Natalia, hay una solución para todo. ¿Tu negocio ya está creciendo y estás pensando en abrir una nueva sede? Ese paso puede marcar un antes y un después. Pero muchas veces se detiene por falta de liquidez para el alquiler, implementación mobiliario, equipos o capital para trabajo. Si tienes una propiedad inscrita en registros públicos, puedes precalificar a un préstamo con garantía hipotecaria desde 100.000 soles, según tu evaluación. Solo comparte la copia literal, el PU, el HR y fotos de tu inmueble. Regístrate ahora mismo y abre esa nueva sede que tu negocio necesita para seguir creciendo. Retomando nuestro podcast ADN Emprendedor junto a Natalia, nos va a compartir un consejo dirigido a todos los jóvenes emprendedores que quieren dar ese paso a emprender y hacer negocios en los bienes raíces. Adelante, Natalia. Muy bien. Mira, lo más importante yo creo que es trabajar con la mentalidad. Trabajar con la mentalidad. Lo más importante de todo esto para poder tener una mentalidad fuerte es invertir en uno mismo. Invierte mucho en tu desarrollo personal. Ve a talleres, eventos, gratuitos, aunque sea, o los pagados mejor. ¿Sabes por qué? Porque ahí vas a encontrar a personas que te van a ayudar a ti a seguir a un siguiente nivel. Ellos están vibrando en esa misma conciencia que tú quieres llegar. Están con ese hambre de tener resultados. Y lo otro, cambia de entorno. El entorno es poderosísimo, queridos amigos. Yo antes vivía en otro lugar, ahora vivo en un lugar muchísimo mejor, ¿ya? Y la verdad es que el ambiente también que está ahí te impulsa a ti a poder también tú llegar a ese siguiente nivel para que puedas tener los resultados. Además de eso, tienes que tener enfoque, decisión, ¿ya? Y creer en ti que sí vas a poder hacerlo, que sí vas a poder lograrlo, aunque, ¿sabes qué pasa? En este camino del emprendimiento, de ser empresario, hay muchos retos y desafíos. No es bonito, no es que como te pintan a veces, que, ay, qué lindo este mundo de bienes raíces. No, hay muchos altibajos, pero ¿sabes qué? A pesar de todo eso, nunca tires la toalla. Nunca tires la toalla, porque vas a ver que vas a llegar después de esos retos y desafíos que puedas tener, vas a ir a otro siguiente nivel y a otro siguiente nivel y a otro siguiente nivel. Entonces, siempre confiando también en Dios, ¿no? En Dios, tenlo a Dios como socio. Tenlo a Dios como socio porque Él es el que te va a ayudar y te va a guiar dónde tú tienes que ir, cuál es ese camino que tienes que tomar para poder emprender y hacer tu empresa.
Qué linda frase que has compartido, Natalia, sobre Dios, primero Dios, ¿no? El quien guía, ilumina todos nuestros proyectos, todas nuestras metas. Y ahora quiero pedirte un consejo, exclusivamente quizás para las mamitas, las mamás que son solteras. A veces se ponen limitaciones, quieren hacer negocio, incluso ven la forma de trabajar desde casa por sus hijos. ¿Tú eres mamá, Natalia, en este caso? No, todavía no. Ok. En este caso quiero dirigirme a todas las mamitas emprendedoras un poco más acerca de la mentalidad. Ya no un consejo de emprendedoras, sino qué le puedes decir a todas las mamás que son sobre todo solteras para que puedan salir adelante y por ellas mismas puedan superarse. ¿Qué les puedes decir? Claro que sí, mira, ahí hay una cuestión, ¿no? Que es a veces las dudas, el miedo, las desconfianzas y a veces... mira, esta es una parte a veces controversial, ¿no? Lo que quizás voy a decir. Pero a veces tomamos como pretexto el hecho de tener nuestros hijos y por eso no avanzar. O que de repente ellos son una excusa como que nosotros no podemos seguir a ese siguiente nivel ni crecer. ¿Ya? Entonces yo creo que es eso, liberar esos pensamientos, esos bloqueos que a veces nos dicen, ¿no? que porque tengo hijos no lo voy a poder hacer. Eso es falso, eso es mentira. Entonces creo que aquí lo más importante es tener la coordinación necesaria, cómo distribuir tus tiempos de tal forma en el que puedas estar presente para tus hijos, porque a ellos, viendo esta forma de que tú estás emprendiendo, que tú estás dando lo mejor para ti, ellos te van a ver con orgullo y vas a ser un ejemplo para ellos, porque ellos no se guían por el hecho de que tú les digas, mira, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. No, ellos se van a guiar por lo que tú haces. Entonces, si quieres tú ser un gran ejemplo para tu familia, para tus hijos, entonces en este momento cuestiónate qué estás haciendo para que ellos puedan ver eso. Eso sería mi consejo. Interesante, Natalia, muy impactante el consejo que nos compartes y que no mejor uno mismo ser el ejemplo de sus hijos, porque al final las palabras, más que todo, lo que ven los pequeños o la familia es lo que vas logrando, lo que estás haciendo el día a día y cómo te vas superando. Muy bien. Quiero, Natalia, alguna recomendación quizás para todo el público en general, quizás porque ya estamos finalizando este gran podcast donde nos has compartido mucha información, ha sido un libro abierto, hemos hablado temas de forma general, ya pronto va a ser un nuevo podcast de forma específica, a profundidad, con casuísticas. Quiero ahí, ¿qué saludo, qué consejo le puedes brindar al público en general que nos está acompañando? Teniendo en cuenta que son inversionistas, emprendedores y cómo te encontramos sobre todo en las redes sociales. Muchas gracias. Me encuentran en las redes sociales como Natalia Meneses Bienes Raíces. Estoy en todas las redes sociales para que ustedes puedan ver, donde yo doy toda la información de valor sobre bienes raíces, educación financiera y desarrollo personal. Eso. Tengo un curso, el reto Flip Cash, es un reto, ¿ya? Por el cual les enseñamos a personas que no saben nada, están en cero en todo lo que es este mundo de bienes raíces, pero didácticamente y de forma sencilla se les enseña a través de esto que ellos pueden hacer los proyectos inmobiliarios en sí. Además, mi consejo sería eso, invertir en ti. Invertir en ti, en los proyectos, en los eventos, en los talleres, cursos en los que puedas ir y cambiar el entorno. Y además, yo creo que esto también es una cuestión del propósito que tú realmente quieres para ti. ¿Qué es? Pregúntate eso, ¿no? ¿Qué es lo que realmente tú quieres para ti? Ya no porque simplemente te hablemos de dinero y de finanzas y de que este es de repente un rubro en el cual sí vas a ganar grandes sumas, no quiere decir que probablemente también sea para todos ustedes. No. Creo que tienes que preguntarte bien por eso, ¿no? ¿Por qué estás yendo? ¿Por el hecho de servir a los demás o por el hecho de ganar dinero? Entonces, si tú te enfocas en ayudar a los demás, vas a ver que vas a tener grandes resultados y por ende el dinero va a llegar a tu vida. Pero si solamente te enfocas en el dinero, entonces ahí es donde vas a encontrar problemas, porque a la primera que te pase algo mal en el negocio, vas a querer tirar la toalla, ¿ok? Eso sería mi consejo.
Excelente, Natalia, qué consejo tan directo. En realidad es la realidad. Sí. Cuando a veces tenemos el dinero en la mano y no hay una correcta administración, se toman malas decisiones, quizás negocios que no han sido bien definidos con la información correcta. Suele pasar ello y en realidad todo el público, estoy segura, Natalia, que está muy agradecida con toda la información que nos has compartido en este gran podcast ADN Emprendedor. Muchísimas gracias.